La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. ...26 de septiembre de 2022... tiroteo en Rusia. Un hombre con esvástica nazi mata a 15 personas en una escuela. Un hombre ingresó a una escuela y asesinó a 15 personas, entre ellas 7 niños. Putin repudió el atentado y el gobierno habla de posible ataque neonazi. Cuando estaba embarazada, me acuerdo que veía embarazadas por todos lados. A todas nos debe pasar lo mismo. Suele suceder que cuando uno busca, encuentra. Me ilusiono, aunque sea un poco, con que eso sea lo que me pasa, que solo encuentro fascismo, neofascismo y nuevas derechas en el mundo porque las busco con lupa. Pero no, son votos y desgano. La agenda de las emociones. Me acuerdo que eso lo planteé en un micrófono abiertamente 2018, 2019, en radio. Y me miraron raro. ¿Cómo que emociones? ¿Cómo no argumentos? Si es lo que tenemos a favor. Me acuerdo que a finales del 2015, cuando venía lo que vino, en la Plaza de Mayo, con Eve, cuando me dio el micrófono, además de temblarme las patitas, dije: no hay que empezar el camino del enojo, no hay que enojarse, no es más el enojo. Yo tenía el orgullo de haber sido invitada a hablar en la plaza de las madres de la plaza, y al mismo tiempo vino la cagada a pedos de Eve. ¿Cómo no nos vamos a enojar? Claro, yo no sabía bien cómo explicarlo todavía. No había que enojarse, porque las emociones dominaban y estaban empezando a organizarse de otra manera. Pasó el tiempo y se vio que era así. No quiero decir que tuve razón, quiero decir que lo vi, pero no supe explicarlo. No tenía aún palabras para ponerle y colaborar a que se viera. Hoy termina pasando que cierto voto cristinista rabioso es el combustible de Patricia Bullrich. ¿Cómo puede ser eso posible? No eran los argumentos, era la intención emocional. No había que enojarse, porque en lugar de límite estábamos siendo combustible. Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo pueden quitar. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales. Estoy aquí para prometeros que en esta batalla no estaréis solos. En esta batalla tendréis millones y millones de patriotas italianos a vuestro lado. ¡Viva España! Pensando si unos jóvenes delincuentes italianos o españoles hubieran hecho lo mismo contra niñas africanas. Habíamos escuchado a la izquierda gritarle al monstruo racista y machista. En cambio, una vez más, todos callan. Porque la izquierda defiende a la mujer hasta que se encuentra con un criminal extranjero. En ese momento, por el reflexo ideológico, el criminal extranjero vale más que la mujer. La lógica de la mina es indestructible. Un político de Podemos dijo: si los medios no hubieran normalizado a los fascistas en Italia y en España, hoy no ganarían. Siguen sin entender. Podemos, y tantos, sigue poniendo el problema afuera. Nunca una demostración de repensarse, de asumir o de siquiera sugerir la posibilidad del error propio. Y el Bella Ciao, en los subtes viralizado, lo mismo. ¿Quiénes lo cantan? Los cantamos los que somos viejos. Para los pibes, eso es una canción de la industria, del imperio Netflix. Algo en lo que podemos caer con la película 1985.
Pero espera, Mariana, espera. Que para que tenga lógica, un tiroteo en Rusia, el triunfo de Meloni, los suecos nazis, 1985 y Fito Páez, hay que ordenarse. Porque puede ser que en tu cabeza suene lógico, pero tenés que desgranar y grabar. Ganó un partido de extrema derecha en Italia, uno de los países fundadores de la Unión Europea. Bruselas mira con atención y cautela, al menos por ahora. La coalición de partidos que lidera Giorgia Meloni logró 44% de los votos en las dos cámaras. Italia no es el primer Estado miembro de la Unión Europea al que llega un gobierno de estas nuevas derechas extremas y bien digital. Venimos de Polonia, Hungría, los números de Alemania, el lío en que meten a la agenda de España. Las aguas no están tranquilas, el fantasma recorre Europa y el mundo y no es de ahora, hace por lo menos una década. El día que Jimmie Åkesson se hizo con las riendas de Demócratas de Suecia, con tan solo 26 años, el partido era un nido de neonazis con un discurso profundamente xenófobo que había obtenido poco más del 1% de los votos en las últimas elecciones parlamentarias. Tras 17 años en el cargo, Åkesson lidera hoy una de las formaciones de ultraderecha más poderosas de toda la Unión Europea. Tras los comicios en ese país escandinavo, Demócratas de Suecia se ha convertido en la segunda fuerza política, con el 20% de los sufragios, y la primera del bloque de la derecha. El país será clave para la formación de un gobierno de estas derechas en Suecia, el paraíso bien pensante. El fascismo es obtener el poder y destruir el sistema. Meloni no va a hacer eso y parece que no es la intención, ni viene siendo, de ninguno de los que ganan. Hay alas, por supuesto, de estos partidos que quieren destruir todo, pero en general son un fascismo nuevo, neofascismo. Meloni trata de proyectar una imagen más suave, sin embargo, su juventud estuvo anclada en la derecha dura, con comienzos muy humildes, los suyos, algo clave en su imagen de mujer de pueblo. Nació en 1977 en Roma y tenía apenas un año cuando su papá Francesco dejó a su familia y se fue a vivir a las Islas Canarias. Francesco era de izquierda, su mamá Ana era de derecha. Eso provocó algunas especulaciones en su trayectoria política, por el decirse que estuvo quizá ella motivada a vengarse de su papá porque la abandonó. La familia se muda a Garbatella, cerca de sus abuelos, y ahí, a los 15 años, Meloni se une al Frente Juvenil, el ala juvenil del MSI neofascista. Después se convierte en la presidenta de la rama estudiantil de lo que sería el movimiento Alianza Nacional. A los 31 años, en 2008, Meloni se convierte en la ministra más joven de Italia. Estaba en el Ministerio de Juventud y Deporte en el gobierno de Silvio Berlusconi. Después de formar su partido en 2012, sacó 4% de los votos en las elecciones del 2018. Ahora, como el único partido importante es el de ella, que se ha mantenido fuera del gobierno de coalición de Mario Draghi, logra el gesto outsider. Meloni no es un peligro para la democracia, sino un peligro para la Unión Europea, dice Passarelli, un profesor, que la ubica en el mismo molde de los líderes de Hungría o Francia, Marine Le Pen o Víctor Orbán. Quiere una Europa de las naciones, una Europa con relato grande. Los grupos conservadores de estas nuevas derechas están ganando mucho poder con algo que nos sacude. No son los viejos, son los jóvenes y la sociedad civil. Están impulsando, o en todo caso se dejan impulsar, con lo que se conoce como sociedad civil, la ciudadanía, que en general eran espacios más tirados hacia la socialdemocracia, los derechos humanos, reformas democráticas,
protección de las minorías. Ahora esa sociedad civil encausa no hacia allá, hacia las causas progresistas, sino que activa hacia estos nuevos partidos. Gente diversa y objetivos políticos incluso diversos, pero una recuperación de algo que no se mueva tanto. Valores tradicionales, creencias religiosas, comunidad e identidad nacional. Contra la Unión Europea, la globalización y, si es posible, los sistemas financieros. El poder financiero que oprime y obliga a que las personas tengan que emigrar, convertirse en refugiados, víctimas de ese poder financiero. Los victimarios de estos que deben emigrar y ser refugiados y que los quieren expulsar, estas nuevas derechas, víctimas de ese mismo poder financiero, víctimas y victimarios de la violencia con un enemigo común, el neoliberalismo. Lula está en campaña. Cuando grabo esto, todavía no han ocurrido las elecciones, están por suceder. Tenemos alguna esperanza, obviamente, prudencia. Lula se ve que también ha elegido la prudencia. Quería pedirles, escribió en un tuit de hace unos días, que visiten a sus familiares, visiten a las personas que tienen dudas para conversar. De nada sirve tratar de convencer al fanático. Tenemos que hablar con millones de personas que están indecisas. Te necesito y volveremos a sonreír. Lula puede ser que dé vuelta parte de esta ola, pero justamente si puede hacerlo es con un discurso no sectario, sino con uno que le come votos a la derecha rabiosa y jugando fuerte, por supuesto, en el mundo digital. No es tuitear. Es entender, conocer, caminar y hablar el lenguaje del territorio en el que está el 70% de la población mundial. O normalizamos la situación, nosotros, con reglas que podamos imponer, o se normalizan ellos, a fuerza de aparecer como la opción no normalizada por el sistema. Tenemos dos peleas, contra la derecha conocida que está dentro y contra esta nueva que juega por fuera. Es como jugar dos partidos al mismo tiempo, contra el equipo que conoces y contra el que te desconcierta con extremos que nunca viste jugar. No hay dos, siempre hay tres. Lograron algo que se está viendo con tanta claridad en Europa. Supieron señalar el maridaje de ciertas demandas de identidad con los medios instituidos. Supieron poner la lupa en cuán parte del sistema es, por ejemplo, el feminismo mainstream. Me Too, periodistas convocantes, lo que sea. Lo lograron. Y en esa sencilla verdad, la derecha queda como lo antisistémico, lo outsider, lo negado, lo vapuleado por lo instituido. Y desde ahí crean una bandera común, una que nos cubre a todos. Por ejemplo, la nación, la patria. Decálogos acusatorios tenemos un montón, y una posta y otra posta, y flyers y acusaciones. ¿Y cuándo se desarma eso? Parte de nuestro error es que fuimos restringiendo los relatos, los grandes relatos, como que los ahorcamos, y quedaron las demandas fragmentadas, presentadas a sí mismas como minorías. Toda esta discusión viene de muy lejos, con la caída del muro de Berlín y la discusión sobre la muerte de las ideologías y los grandes relatos, cuando se habló de que había muerto la historia con H grande, cuando los estudios culturales fueron dedicándose cada vez más a lo más atomizado, en el campo teórico, pero también en el campo de la política. Así fue que en los 90 primó eso como la progresía y las demandas de minorías fragmentadas, la especificidad en el campo académico y obviamente en la política, y nos robaron la historia con H grande, el conflicto grande. Cuando se cayeron las torres, ahí aparece un gran relato. ¿Cuál era la demanda específica de volar ese símbolo? ¿Cuál era la demanda? ¿Dónde estaba escrita? No estaba, no había ninguna específica. Era volver al conflicto nuclear de la historia, sin especificidad.
La tormenta de la historia completa llegaba a Manhattan, así de golpe y entera. El muro y las torres, las caídas del muro y las caídas de las torres, fueron dos hechos en que vi a la historia con H grande transcurrir ante mis ojos, por pantallas de televisión. Y son de esos momentos en que se nos cae todo encima, se nos caía algo pesado. Había que pensar, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo pensar mientras sucede algo así? Gruner fue un oasis en esos tiempos. Eduardo, nuestro Jean-Paul Sartre, un gruñón elegante, bebedor de whisky, que dedicó su vida a dinamitarnos la cabeza. Pudo en 2002, en su prólogo a su El fin de las pequeñas historias, un libro Biblia para entrar al siglo. En ese prólogo, palabras preliminares después del 11 de septiembre de 2001, nos avisó. Se venía la búsqueda de grandes relatos. La humanidad lo estaba buscando, luego de 20 años de pequeñas historias y de fragmentación de demandas en identidades y culturas. Lo que se había llevado el muro, esa totalidad, esa historia con H grande que todos necesitamos como cobijo, no iba a irse gratis. Bosnia, Kosovo, el tercer sector, la tercera vía, el feminismo de las demócratas y el cupo no iban a pasar fácil. La fragmentación deja partes que a la larga o a la corta se buscan, como la aleación de metal líquido que podía convertirse en cualquier cosa e ir a cualquier parte, absorbiendo balas y golpes de todo tipo en Terminator 2, una pesadilla. Una pesadilla que hoy es realidad científica, porque el físico Xiaolin Wang y su equipo han creado ese metal líquido que puede ser manipulado a distancia, inspirado en la película. Y es realidad política. La humanidad se busca grandes relatos y no particularidades. ¿Dónde? ¿Dónde las busca? Donde haya. La fragmentación, escribió Gruner. La imagen posmoderna de una coexistencia pacífica, de una superposición más o menos aleatoria de fragmentos culturales no reenviables a ninguna opción de totalidad, es otra de las víctimas, ciertamente no la más importante, del 11 de septiembre. El mundo, súbitamente, ha vuelto a totalizarse, y de la peor manera. El discurso imperial del conmigo o contra mí, inesperado y grosero retorno de una lógica caricaturescamente schmittiana de reducción de la política a la guerra, al binarismo absolutista del par amigo-enemigo, es apenas el emergente más visible de que en el fondo los fragmentos siempre debieron subterráneamente su apariencia fragmentaria a su vínculo conflictivo con la totalidad. Como lo afirmamos en el libro, este es también un problema filosófico de primera magnitud. Quizás sea el problema filosófico de la modernidad, a condición de entender por filosofía algo que de ninguna manera puede ser pensado como externo a la historia. Es una razón más para instalar enfática, apasionadamente, la reconstrucción de un gran relato histórico-filosófico. No por un voluntarismo ingenuo de decirlo todo, proyecto imposible e incluso indeseable, pero sí como voluntad férrea de enfrentar, de mirar cara a cara la imposibilidad, en lugar de renegar de ella, refugiándose en la confortable tibieza de las pequeñas historias. El multiculturalismo, ¿a quién puede caberle duda sobre la caída estrepitosa de esa niña mimada de las teorías post? No es que tengamos en absoluto la intención de escribir su obituario, pero sí es cierto que nociones consustanciales a ellos, como las de hibridez, globalización, multiculturalismo, fragmentación cultural, etc., y toda la vulgata de pensamiento post que los subtiende, han perdido su razón de ser. ¿No deberíamos al menos ir rezando su responso? ¿No nos atreveríamos a decir exactamente lo mismo de la teoría poscolonial? Ella tiene por naturaleza ese horizonte totalizador, esa perspectiva potencial de gran relato, aunque los excesos de sus teorías post la aborten con frecuencia. Pero no hay duda de que justamente ella,
muchos de cuyos autores principales provienen del área cultural islámica, tendrá que repensar muy seriamente sus fundamentos filosóficos e historiográficos. 2002. Nos avisaron que o venían grandes relatos o alguien iba a construir grandes relatos. Toda una vida universitaria enamorada de Eduardo Trosco, pero qué elegancia. Las poleras negras, qué imbatiblemente sexys son los cerebros masculinos inteligentes, ¿no? Bueno, no nos vayamos, pero esto debería ser otro episodio. Anótale, abuelita. Empecemos por correr a los tosudos, cancheros, los de las postas. Esos no son atractivos. Un primer paso sería dejar de decirle ultra a estos espacios y decirles nuevos. Puede que tenga cosas del pasado, pero el nueva propone la idea de pensar el presente en lugar de ir al arcón de lo conocido y buscar en el pasado. Básicamente nueva habilita a los genios a que tengan que decir no sé. Y otra que sería buena es dejar eso de, entre comillas, los pueblos, y que se expresaron, y qué hermoso, y qué bien, solo cuando nos gusta cómo votaron. Y cuando no, también dejar de, esto es porque los medios... Hay personas inteligentes, algunas incluso, que creen que estas olas en el mundo y en la Argentina empezaron en 2020. Uno los mira y dan ganas de preguntarles, ¿en qué nube vivías en 2013? Meloni no es más que un síntoma, dice Fernando Vallespín. Lo fascinante del caso italiano es que exhibe de forma meridiana, casi en clave de farsa, algunas de las patologías de la política democrática contemporánea. Esa extraña pinza que la comprime desde la pura gestión de la complejidad, por un lado, y el libre fluir de emociones primarias, por otro. Patos y logos, simplificación y complejidad, intereses nacionales y cooperación transnacional o comunitaria. Italia como amplificado bosquejo de lo que en el fondo está presente en todos lados. No nos equivoquemos, no es un caso aislado. Es la proyección hiperbólica de nuestros temores hacia el devenir de la democracia. ¿Por qué estamos perdiendo puntos de equilibrio? ¿Por qué no hemos encontrado una fórmula para atender estos nuevos desafíos sin que el descontento se extienda? Olaf Scholz ha conseguido hacer universal algo. Un barbarismo que dice, es obvio que nos encontramos ante una Zeitenwende, una cesura temporal entre el mundo que se resiste a morir y otro que está por nacer. Pero para comprender lo que sucede, vamos a tener que ampliar la mirada, reenfocar, valernos de nuevas categorías, otras, exprimir los análisis, imbuirlos de mayores dosis de imaginación. Urge un nuevo pensamiento político. En España, según Eurobarómetro, el año pasado, el 75% de los españoles dijeron que recelaban del gobierno y del Congreso. El 90% desconfía de los partidos políticos. Suecia, 17%, Dinamarca, 21%, Holanda, 13%, Austria, 26%, Francia, 13%, Alemania, 12%, Hungría, 19%. Así vienen creciendo las derechas en todo el planeta. Empiezan en 1% y terminan con un gobierno. El desencanto en la política parecía antes estar centrado en construir un orden social más justo. Ahora no saben ni qué responder. Los partidos tradicionales han perdido la adhesión a los grandes ideales. Decepcionan. Hay una sensación de abandono. ¿Quién nos cobija? ¿Quién nos abraza? ¿Cuál es nuestra tierra común? Relatos grandes. Cuando decimos que la sociedad puso fin a las pequeñas historias, es eso, relatos grandes. ¿De qué? Bueno, cada país verá, pero se demandan banderas en serio masivas. No es solo guita, es dame un relato para mí, meteme a mí en la historia, dame la historia con H grande, quiero ser parte, cobijame. Las peleas pequeñas, aunque sean enormes, parecen de sectores pequeños y arrincona esos relatos, los hace pequeños. Estas derechas lo entendieron y saben presentar esos grandes relatos y eso engloba.
Meloni, ¿qué dice? Vaguedades, pero vaguedades enormes. Algo que nos invita a ser parte a todos. Queremos formar parte de algo más grande. Encontraron un lugar de queja que une los puntos de la cotidianeidad con la historia. Que el encierro, que nos vigilan, que el imperio, que la globalización, que la falta de trabajo, que las finanzas, que Wall Street, que la CIA. Hace una década. Macri incluso hasta es un residuo de esas derechas neoliberales. No es más la novedad. Hoy la novedad no son personas, no son partidos, es una agenda, son las agendas. Y Macri termina corrido tan a la derecha social porque estas nuevas derechas han podido copar la agenda. Son nacionalistas con fronteras físicas con claridad, anti-Wall Street. El que atrasa ahí es Macri. Una especie como de seguridad antisistémica piden. Es más complejo porque es difuso y hay matrices. La matriz del enojo, instaladísima en quien supuestamente debe combatirla. Parece una boludez, pero vienen hablando de esto hace una década. La organización del enojo. ¿Qué propuso Meloni en toda su campaña? Llevar este enojo a algún lugar. Son emociones, sensaciones, retóricas, hablas, tonos, lenguajes, modos. No hay discusiones programáticas. Instalaron la matriz. No sabemos cómo salir de ahí. Quiero decirlo claramente, dijo Steven Forti en una entrevista que publicó hace unos días la revista Nuso. Quiero decirlo claramente. Considero que estas formaciones políticas, la de Meloni, la de Víctor Orbán, Vox en España, el trumpismo en Estados Unidos, no son fascistas. Podemos, claro, discutir sobre los conceptos de neofascismo y de posfascismo, pero esa es otra cuestión. Tenía otras características que no están en estas nuevas ultraderechas. El término fascismo se ha banalizado hasta tal punto que ya ni siquiera sabemos qué significa ni qué representa. No es igual a lo viejo. Yo sé que las descripciones de lo viejo están en los libros o en las bibliotecas y eso nos deja dormir, nos deja en paz, porque esos libros ya los leímos, pero no. Vamos a tener que pensar de nuevo en lugar de tuitear certezas. Así como el peronismo no es el mismo, el radicalismo no es el mismo, ni los republicanos son los mismos que hoy votan con los demócratas, esta derecha no es la misma. La historia se mueve, amigos. Bajen del altar de politólogos y sociólogos con certezas y háganse preguntas. No está mal decir no sé. Y en otro rincón de la discusión, los que se hablan para adentro. Una especie de departamento de comunicación institucional corporativa del propio movimiento. Se hablan entre ellos, para adentro, y afuera ni saben quién está oyendo. ¿Viste como las empresas que tienen la comunicación corporativa institucional que es solo para los mails internos? Eso, pero en la política. Y dicen que eso es el modo de llegar. Viralizar el saludito, el cantito de Bellachao en el subte. ¿Qué cantidad de capas de sentido hay ahí? ¿Por qué creemos que todos tienen las mismas? No digo ni que mejores ni que peores. Digo, ¿por qué creer que mis capas de sentido van a leer ese Bellachao como lo voy a leer yo? Todos cantando eso como si la repetición y el vaciado de sentido no tuviera efectos. Algo me llevó al ruido marco y lo iba a descifrar después. Ese Bellachao con 1985. Una especie de, miren, acá estamos los buenos. Me acuerdo en 1993, cuando se estrenó Tango Feroz. Un dirigente radical progresista me dijo que veía en esa masividad de los jóvenes yendo al cine a ver esa película un debilitamiento del menemismo. Tango Feroz batía récords de públicos y ahí él encontraba algo, una especie de función pedagógica que se le adjudica al cine, escindida de toda complejidad, como con los medios. Una aguja que penetra en las cabezas a base de repetición y no de las fibras que conmueve. El famoso películas con mensaje, como si, 1, hubiera productos sin mensaje y 2, como si esos fueran lineales. Rayos penetradores de cerebros. Como si la cultura no tuviera capilaridad, capas, condiciones de recepción.
Eso era lo que me molestaba. Combatir a la derecha con un mensaje de un rayo que parta de una película y llegue a esas cabezas vacías de la juventud. El peor esquema. Entendí lo que me molestaba del marco de la película. Eso que había escuchado decir de Tango Feroz. La película la vi, buenísima. Me daba ansiedad verla, fui con ganas. O sea que la película, el producto acá, otro debate. Me hacía ruido lo de alrededor, lo del marco. Entendí que era no cuando vi la película, sino cuando fui al recital de Fito Páez. Entendí algo del orden del dedito, de llevar esa supuestamente que no sabe a un pasado perfecto que yo conozco y vos no. Ahora, con esto, los jóvenes van a tener una información que no tenían. La juventud ahora va a entender. Todos los jóvenes deberían ver esta película. Hay que llevar a los jóvenes a que vean esta película. El tonito, el gesto de que nosotros tenemos una respuesta y los pibes no. ¿Por qué los chicos están enojados? No los que toman las escuelas, los que se van con los que no nos gustan. Ese gesto de mirá lo que tengo yo para decirte, aprendé. Expulsa, no invita, deja con la ñata contra el vidrio de la historia, viendo que qué bien lo que hicieron los otros. Vos aprendé y cállate. ¿Quién puede querer formar parte de algo de lo que no participa, que no protagoniza? Se van, y se van a buscar eso que protagonicen a otro lugar. Siento que apenas tenemos ese gesto, no hacemos otra cosa que entregar a esos jóvenes a los que supuestamente queremos hablarles a los brazos de la nueva rebeldía, que no es de izquierda y que no es muy democrática. Siento que es el peor mecanismo, el de decirle a un pibe con ese gesto supuestamente pedagógico que va primero del tono al dedito y luego al banquito y desde ahí decirle lo que tiene que hacer. Lo entendí con Fito. Fito Páez va al pasado, a su propio pasado, pero que ya no es más de él. Pero va sin melancolía ni nostalgia, que es lo que hacen muchos progresismos. Van a un pasado a buscar lo que era mejor. No, Fito va al pasado para presentar el futuro. Algo de eso es lo que necesita la política hoy. No decir qué tiempos hermosos aquellos, seamos como aquellos. Eso solo convoca a la nostalgia, a las minorías, que somos los más grandes. Fito Páez trae el pasado a hoy, lo resignifica, sin dueño. El amor después del amor no es más de él. No es miren lo que hice y aprendan. Genera un gesto político de lo más aglutinador. Es tenemos esto, es de todos. Tomémoslo del pasado hacia adelante. No sé, siento que estamos en un momento tan enrarecido del mundo y que esto es una buena vibra, es una buena materia. Mirarse, escucharse, abrazarse, acompañar, estar atento a que no transformen el mundo en una mierda, porque el mundo no es una mierda, definitivamente. Y nosotros vamos a hacer que eso suceda a favor. Gracias a todos por tanto amor y por dejarme entrar hace tantos años en sus corazones. De inicio a fin, Fito nos regala el amor después del amor, seguido en el orden que nos corresponde. Todos los mimos del disco están. Pim, pam, pum, enterito. Corte de 7 minutos y a otra cosa. ¿Querías esto para guardarlo en el arcón de los recuerdos? Acá está. Sin trauma, sin presión, sin psicoanálisis, simplemente nos gusta, disfrutamos. Me hizo acordar mucho no a la despedida de Soda Stereo de 1997, que fue bastante traumática, sino al Me Verás Volver. Una burbuja en el tiempo, con toda la época actual encima. Fito también lo resuelve así. Resuelve cuentas con el pasado y no lo hace opresivo o mejor. Nos resuelve el vínculo con ese pasado que añoramos y donde vemos seguridad. No lo cierra, lo abre. Y eso me parece políticamente importante. No es un gesto nostálgico, es un gesto pop. Algo del orden de la reconciliación. Canta 2 días en la vida, 2 tonos más abajo. Por piedad. Más maestro de ceremonia que cierre propio siendo una estrella. Como que nos conduce. Retoma el no dejarnos solos que abrió con Abre
cuando vivíamos en el limbo y la política no estaba a la altura del conflicto. Relajado, pero con una responsabilidad de otro orden, de algo más colectivo. Yo te entiendo bien. Es como hablarle a la pared. Le quieren hablar a los pibes con deditos y le hablan a la pared. Algo tienen esos años que te hacen poner así. Tal vez sean los colores vibrantes, el pop, lo que nos tira más una soga hoy que el rock repetido. Así como bailar nos sacó de la oscuridad de los 70, 80, quizá hoy haya que hacer menos tributo y más sacar a bailar. Me voy de vez en cuando, no te hace gracia este país y aparece la bandera. Termina conmoviendo el amor. Al final es la humanidad. Los acordes todos mezclados, Jobim, Chopin, McCartney, Troilo. Mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. Lleno de cristalitos, lecho de cristal. Nos dice que nuestra vida es un lecho de cristal, no nosotros. Nos dice no lo rompan, no que los demás no te rompan a vos. La vida está hecha de cristal, hay que cuidarla, no cuidarte a vos. El rock como remedio frente a todo lo que se rompe. Encima en el Movistar Arena, el lugar donde nos fuimos a vacunar, que funciona después de lugar de reencuentro. Una genialidad de Paola que se dio cuenta de eso. Y él dice creer. Y que de alguna forma, nena, vas a salir. Mezclé todo esto porque observé como que la recuperación del pasado, el pasado más seguro, incluso uno que podemos llegar a querer, está mucho más en el amor después del amor que en 1985, no la película, el alrededor de 1985. Es más casual. Nos atormentaste de sentido, señor Páez. Gracias por eso. Gracias por ser catalizador, como el cobre con el whisky. No lo fabrica. Lo que produce el resto somos nosotros. Nos tira un puente, sin lecciones. Se expone él, entra en trance en Ciudad de Pobres Corazones. Del punk desesperado al recorrido de lo que pasó con esa canción en los 90. De la crudeza, la llaga, a la distancia a hoy. La ciudad no es Rosario, es cualquier ciudad, es cualquier lugar del mundo. Mirá si la política tuviera ese radar de saber cómo no presentarnos un modo de aquel tiempo pasado en que fuimos felices, sino un gesto de traer el pasado al presente. ¿Querés hablar del pasado? Dale, hablemos de tu pasado, hablemos del mío, hablemos de ese pasado hoy, para adelante. Fito resuelve eso. ¿Querías el show? Te lo traigo al presente. En ningún momento baja línea, habla. Toda la obra completa es de inicio a fin un disco. No hay nada que agregar. Hay un movimiento que hace Páez que me hizo acordar a Messi luego de Maradona muerto. Como que puede romper su propio límite. Charlie, retirado, deja a Fito como el frontman del rock. Recibe el sable en los festejos de su cumpleaños y ahora lleva adelante su batalla. Fito era el pianista garante de cuidar el sable corvo de nuestro San Martín de la música. Los 80, como los padres de la democracia, Alfonsín y Charly García, y Fito hoy nos abre una puerta al futuro. Se suelta el pasado y no habla de él, habla de un disco que es nuestro. Paradójico porque logra lo colectivo y no ser yoico, algo en lo que cae mucho la política. Yo. No habla en todo el proceso de lo que pasa con el amor después del amor. ¿Qué va a decir? Si ya no es él, lo asume. Pasa algo acá. No es una recopilación melancólica, es cumplir con lo que se le debe al rock, que todos le debemos. Él mismo aparece como visitante del amor después del amor. Corto en serio, se termina el tributo y llega Fito con sus canciones. Suelta el amor después del amor y se hace cargo de que lo suelta. Logra algo incluso que no había logrado Spinetta con Muchacha. En lugar de sacarlo del registro y enojarse, Fito hace una operación más elaborada. Tal vez ahí haya algo de la edad o de no cargar con ser el padre fundador. Ahí es donde tiene una especie de mesización. Agarra los hits,
cumple con ellos en estado artístico elevado, sin melancolía, y los suelta. Nos regala una bandera común. No nos dijo que el pasado era mejor, no nos levantó el dedito, no nos dijo vean esto, nos abrazó, nos contuvo. Pienso que quizás sería hermoso rodolfizar un poco el tono de la política, salir por arriba. Ya ha corrido mucha agua debajo de este puente y los tiempos están cambiando. Hay que cuidarse de las mezclas, pero no desanimar. Y también es genial por fin haber tocado fondo, porque ya no se puede bajar mucho más. Lo que Fito sabe es que el amor después del amor no le pertenece. Señores jueces, le pertenece a todo el pueblo argentino. Y sentir que sí se puede ser feliz. Oh, times are changing. Times are changing. Oh, times are still changing. Oh, they're changing for me. A todos algo ya nos ha golpeado duro. Vimos algo tras el velo del amor. Pero es que ya no soy tan chico ni tan puro, que hasta me parece ingenuo el rock and roll. He perdido y he encontrado mi cabeza, despertándome en el charco de la sangre del mezcal, con la cara un poco más desfigurada. Ten cuidado con las mezclas y a no desanimar. Times are changing. Times are changing. Oh, times are still changing. They're changing for me. Es genial por fin haber tocado fondo, porque ya no se puede bajar mucho más. ¿Ves ese hilo de luz que está ahí arriba? Es tu buena estrella, te protegerá. Oh, entonces cuando todo al fin se vuelve insoportable, cuando el mundo y el veneno dan dolor, todavía sigue allí tu buena estrella para todos, para vos. Oh, times are changing. Oh, times are changing. Times are still changing. They're changing for me. Times are changing. Times are changing. Times are still changing. They're changing for me. Yo también jugué muy sucio y en eso estoy de acuerdo, cuando hablé desde el sentido y la razón. Pero es que existe una ley, nadie es perfecto. Vos también tendrás lo tuyo, corazón. Oh, nos veremos en la casa y buen concierto, yendo tras algún perfume de mujer. Ya nos vemos en el siglo XXI. Una buena estrella también viene con él. Fue una realización de La Patriada Producciones.